día de hoy terminaremos con estos pasajes del libro de Juan, hablando de la resurrección. El día de hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra descrita en los capítulos 20 y 21 del libro de Juan. El capítulo 20 del libro de Juan comienza diciéndonos que el primer día de la semana María Magdalena fue muy temprano a la tumba. Fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Y fue corriendo con Pedro y con Juan a decirles que alguien había quitado la piedra y que se habían llevado al Señor Jesucristo. Y entonces los discípulos corrieron para la tumba, corrieron a ver qué había pasado y vieron que en la tumba estaban los lienzos que envolvían el cuerpo de Jesús y que estaba el lienzo que también envolvía la cabeza de Jesús en otro lado. Pero que no estaba su cuerpo y se extrañaban porque no entendían todavía que Jesús tenía que resucitar. Para esto los discípulos se van extrañados, se queda María Magdalena y se queda llorando. Y describe Juan que María Magdalena vio dos ángeles en donde se suponía que debía estar en el cuerpo de Jesús y le decían: María, ¿por qué lloras? Y en ese momento María voltea y ve a Jesús, pero no se da cuenta que es Jesús. Y le dice: Señor, si tú te llevaste el cuerpo de Jesús, dime dónde está. Y entonces Jesús le habla y le dice: María. Y María ahora reconoce a Jesús y le dice: Maestro. Y yo creo que de la emoción se acerca para querer abrazarlo y le dice: Jesús, ahorita no puedes tocarme porque todavía no he subido al Padre. Y estaba Jesús encontrado en un estado santo, en un estado puro, donde no podía ser tocado por María. Pero le dice: ve y cuéntale lo que has visto a los discípulos. Y María sale corriendo y le dice a los discípulos. Pero en eso los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo de lo que iba a pasar, pues acababan de pasar por la matanza de Jesús y pues yo creo que todos tenían miedo de que decían: nosotros anduvimos con Jesús, a lo mejor nos toca a nosotros. Y en eso Jesús se aparece en medio de ellos y les enseña las heridas en las manos, las heridas en el costado, para que pudieran creer que verdaderamente era Jesús. Y Tomás, uno de los discípulos de Jesús, no se encontraba ahí, no estaba en ese momento ahí con los discípulos, pero una semana después se vuelve a aparecer Jesús y en este momento en el que se aparece Jesús, Tomás está dudando de que sea Jesús y dice: hasta que no vea yo los agujeros en sus manos y en sus costados, voy a creer que Él resucitó. Y Jesús le dice: bueno, toca, mete tu dedo en mis manos, mete tu dedo en el costado para que veas que soy yo. Y en este momento Tomás cree y le dice Jesús: bienaventurados los que no viendo creyeron que resucité. Y ahí es donde entramos tú y yo, que sin ver a Jesús y creemos en Él, somos bienaventurados. En el capítulo 21, más adelante, viene que Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos y dice la palabra que estaban 7 discípulos juntos, entre ellos Pedro, conocido como Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo. Y entonces Pedro le dice: bueno, yo voy a pescar. Y los otros les dijeron: también, nosotros vamos contigo. Fueron en una barca y en esa noche no pescaron nada. Ya cuando iba amaneciendo, Jesús está pasando por la playa y les grita que si tienen algo de comer y le dicen que no. Entonces Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca, y se sorprenden de la pesca. Juan le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, cuando se entera que el Señor está ahí, se avienta de la barca para llegar a la playa con Jesús. Y llegando a la playa con Jesús, todos estaban como extrañados, como con miedo, como con pena, porque parecía que no le reconocían, pero sabían que era Él, estaban bien seguros que era Él y les daba como temor preguntar y temor hablar. Pero Jesús tiene un momento de convivencia con sus discípulos y ya que hubieron comido, Jesús aparta un poco a Pedro y le comienza a decir un pasaje que yo creo que muchos hemos escuchado cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y esta pregunta se la hace 2 veces más. Entonces Pedro le dice la tercera vez, le dice: Señor, tú lo sabes todo y sabes que verdaderamente te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y le dice: mira, tú antes eras joven y hacías todo por tu voluntad, te vistes, te cambias, vas a donde quieres. Pero más adelante alguien más te va a decir a dónde ir y te va a vestir y te va a cambiar. Y esto se lo dijo para que él pudiera entender que la persona que le iba a decir a dónde ir y qué hacer y lo que se iba inclusive hasta poner era Jesús, que él tenía que glorificar a Jesús con su muerte, pero con su muerte espiritual, muriendo a ese hombre interno para poder ser utilizado por Dios y poder darle gloria a Dios de esa manera. Y después de esto le dijo: vente, sígueme. Y en eso Pedro
sigue a Jesús y voltea y ve que viene Juan, o como Juan se describe a sí mismo, el discípulo amado, venía detrás de ellos. Y Pedro le dice, bueno, ¿y qué con Juan? Y Jesús le dice, mira, si yo quiero que Juan dure conmigo, que esté aquí conmigo para siempre, ¿a ti qué? Y la gente pensaba que Juan, con este dicho que Jesús decía, lo hacía inmortal. Y el mismo Juan nos dice, no es que yo sea inmortal, es que si Jesús quiere que yo permanezca, ¿a ti qué? A ti lo que te tiene que importar es lo que Jesús quiere para ti. Y así es como termina el libro de Juan, con una última enseñanza diciéndonos, Dios quiere que tú le sirvas y lo que tiene que importarte es lo que tú tienes que hacer. Hemos recorrido a través del libro de Juan para poder llegar a este punto, al punto en donde nos toca a ti y a mí decidir qué vamos a hacer el día de hoy. Si vamos a seguir a Jesús, si vamos a quedarnos injertados en la vid y ser pámpanos que den mucho fruto, o vamos a decidir salirnos de la vid y no permanecer en ella y secarnos. Es nuestra decisión. Tú sabes, yo lo sé, y ahora nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Yo te quiero invitar a que si es la primera vez que tú escuches un mensaje similar a este y te gustaría ser injertado en la vid, que puedas ahí en tu casa reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Salvador y decirle, Jesús, gracias por todo el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te amo, quiero guardar tu palabra, quiero guardar tus mandamientos, para que de esa manera yo pueda tener la salvación y pueda permanecer por siempre implantado en esa vida y que a donde tú vayas yo también pueda ir y que en su momento en el que yo llegue al cielo pueda tener una morada junto a ti. Te invito a que hagas una oración con tus palabras, que lo confieses como tu Señor, como tu Salvador y que puedas guardar sus mandamientos y que puedas guardar su palabra. Esperamos que este trayecto a través de todo el libro de Juan haya sido bendición para tu vida y te invitamos a que te suscribas al canal en donde pronto estaremos subiendo más videos, más meditaciones como estas y mucho más material que esperamos sea de bendición para ti. Dios te bendiga.